¿Qué puedo escuchar a esta hora en la radio? Un programa único y diverso, que apasiona y divierte, donde se destacan las diferencias y nos enriquecemos con todas ellas, donde podemos encontrar todos los colores y todas las culturas. Un lugar donde nos encontramos y en el que nuestra voz se suma a la de otros. ¿Y eso cómo se llama? Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Una coproducción de revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Chile a todo color. Ya estamos al aire y como pueden ver tenemos casa absolutamente llena, panel completo. Pero antes de saludar a los invitados que ya los están viendo en pantalla, saludo a mis compañeras de equipo y trabajo, Bárbara Barrera y Virginia Migani. Bárbara Barrera, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Los extrañaba, debo admitirlo. Los extrañé la semana pasada. Te extrañamos también. Sí. Bueno, aquí estamos sobreviviendo A la crisis. toda la semana de sobrevivir, digamos. Pero sí, a veces se lleva mejor, otras veces se lleva peor. Yo creo que estoy en una semana en que lo estoy sobrellevando un poco peor, pero aquí estamos dándole, seguro. Virginia, ¿tú cómo estás? Bien, bien. Yo debo admitir que la semana pasada fue muy peor, pero bueno, este lunes se ve mejor que el pasado, anímicamente por lo menos. Como que el ánimo influye muchísimo cuando uno está encerrado al final. Encerrada. Claro. Así que... Pero bien, me siento bien, digamos, hoy lunes, 20 de abril. ¿Y cómo van con esta vuelta a la normalidad? Qué brígido. Es muy interesante porque la verdad es que uno no entiende bien qué mensaje quieren darnos desde el gobierno, pero el mensaje que a mí me llega personalmente es que de verdad puedo empezar una normalidad. Y es heavy, porque yo creo que esto como que no va a pasar, me siento bastante insegura, pero por el otro lado, que me digan que puedo juntarme a tomar un café con 4 amigos, me da como cierta seguridad de, bueno, no pasa nada, pero por ejemplo, no me da ninguna seguridad de ir a una escuela o ir a un supermercado sin estar como atemorizado. Es como que dan un mensaje bastante ambiguo. Como que por un lado te tranquiliza un poco, pero por el otro lado decís, pero ¿qué me están diciendo? Como es bien difícil de juntar esas dos partes, como que a mí me ha costado un poco entender. ¿Sí? No sé cómo lo han vivido ustedes, porque... A mí me pasa que creo que hay un problema también de fondo, y lo hemos conversado varias veces, que tiene que ver también con cómo... aportan los medios de comunicación en hacer más sólido un discurso, ¿no? O sea, en la medida en que, por ejemplo, los medios de comunicación en esta crisis le han dado total espacio al gobierno para, en el fondo, informar sobre la crisis sin mostrar tanto, o con el mismo peso quizás incluso, a organizaciones sociales. El único actor que vemos como contraparte es el Colegio Médico, pero también hay otras organizaciones sociales que han estado trabajando, y creo que también hay una responsabilidad ahí de los medios de darle más voz precisamente a esas organizaciones o a una contraparte del gobierno, sobre todo, entendiendo que es un gobierno que tiene muy poca legitimidad por todo lo que pasó en el 18 de octubre, incluso antes. Entonces, creo también que hay un peligro ahí y que los medios también son responsables de eso, ¿no? En la medida en que refuerzan, sin una postura crítica, la visión que tiene el gobierno de esta pandemia, de las posibles soluciones y de las decisiones tan importantes como esta. O sea, el hecho de llamar a volver a la normalidad
en un contexto donde ya lo han dicho diferentes expertos, no vamos a estar en el pic en mayo. O sea, en mayo están programando la vuelta a clases de niños y niñas y adolescentes y yo creo que eso es realmente problemático. Entonces creo que también es hora de que los medios empiecen a posicionar a otros actores relevantes para la sociedad civil para tener visiones contrapuestas y no precisamente tener que creerle al ministro de Salud simplemente porque es el ministro de Salud, digamos, un ministro de Salud también completamente cuestionado, tanto en su quehacer profesional como ético, ¿no? Está difícil el panorama, pero no está difícil solo acá, está difícil en todas partes. Nadie sabe cómo manejar esta crisis, están todos los países a tienta. Y por eso la idea es conversar con los invitados que tenemos, que ya pueden ver en pantalla. Nos acompaña Alexis Torreblanca, de la plataforma Infomigra. Nos acompaña Rodrigo Sandoval Duconi, hoy convertido en académico. Y nos acompaña también la embajadora de Marruecos en Chile, doña Kenza El Gali. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Chile a todo color. Buenas tardes a todos. Hola. 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 Kenza, partamos contigo. ¿Cómo has pasado estos días de cuarentena? Trabajando, ¿cómo están los compatriotas marroquíes aquí en Chile? ¿Cómo lo están viviendo y cómo se está viviendo la situación en Marruecos? No, mira, es que como nosotros primero empiezo como lo estamos viviendo como familia, aquí estamos en cuarentena y lo primero que hemos empezado cuando ya empezó a hablar de la pandemia, de la expansión del coronavirus, lo primero que hemos hecho es que todos nuestros trabajadores, funcionarios locales que toman medios de transporte común y que están, ya les hemos dicho de quedar en su casa con su familia para no contagiarse y no venir a trabajar. Igual hemos empezado a reducir el personal de la embajada para los que están muy cerca de vez en cuando, pero igual estamos trabajando desde nuestras casas. Esto que estamos aquí, estamos siguiendo las indicaciones, en cuarentena, respetamos la ley del país, todo lo que también que nos llegan nuestras notas para informarnos. Y lo segundo, en Marruecos, pues ya también empezó la confinación un poquito antes de varios países. Estamos también teniendo nuestros retos, pero igual cuando empezó el brote del coronavirus, pues hubo una gran iniciativa de parte del rey de Marruecos y del gobierno y de los marroquíes. Se creó un fondo para la ayuda de los contagiados, también para ayudar a los trabajadores. Igual hay unos trabajadores que están en el sector informal que tuvieron que estar confinados en la cuarentena, pues no trabajan, no pueden comer. Así que hay de este fondo y de otro fondo para ayudar a la gente en su casa. Y también hubo preparación de unos hospitales, también con la ayuda de los militares y de civiles para poder afrontar. Y Marruecos también cerró sus aeropuertos, sus fronteras, y está cada vez más haciendo llegar los extranjeros que están en Marruecos para llegarles a su país, igual hacer llegar los marroquíes que han estado atrapados fuera del país para entrar. Es un proceso que está haciendo y bueno, pero igual estamos dentro de todo intentando frenar. Digo que si nos comparamos a nuestra región, estamos bien, incluso la producción de mascarillas, incluso local, a veces superamos incluso varios países europeos y tenemos lo nuestro como cualquier parte del mundo. Y bueno, y Rodrigo está viviendo hace un par de años ya en Madrid. Tú llevas más tiempo que nosotros en cuarentena, llevas más tiempo viviendo esta crisis del coronavirus. ¿Cómo se les ha dado en España? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, mi caso es bastante excepcional porque yo ya llevaba por lo menos un año de cuarentena voluntaria porque estaba trabajando en mi tesis, digamos, y por lo tanto mi vida social se había restringido bastante y de hecho yo trabajo en mi casa, entonces la verdad que la movilidad que yo tenía era principalmente ir a buscar a mi hija
a su colegio en la tarde y alguna actividad nocturna, pero no me ha resentido tanto. Además, nosotros vivimos en un departamento bastante espacioso y somos mi mujer, mi hija y nadie más. Entonces, la verdad que la habitabilidad ha permitido una convivencia bien llevadera. Nosotros estamos en cuarentena desde el 11 de marzo aquí en casa. Y por lo tanto ya llevamos 1 mes y 10 días. Yo diría que lo más sano fue decidir al primer día de cuarentena no ver noticias. Y nosotros nos informamos solamente una vez al día y por la prensa escrita en las mañanas. Y el resto del día establecemos nuestras propias rutinas. Y la verdad es que ha sido bastante llevadero. Mi mujer está haciendo un TFM, un máster, y por lo tanto tiene clases en línea, y nuestra hija tiene un horario que armamos y yo con mi tesis. Así que la verdad es que no te mentiría si dijera que ha sido muy dramático. La verdad es que hemos estado bien, no ha habido problemas de abastecimiento. La ventaja que tiene Madrid es que tiene un desarrollo muy parejo en todo, también en la enfermedad. Y por lo tanto, en todos los lugares tú estás cerca de un supermercado, estás cerca de una peluquería, de un banco, y por lo tanto no ha habido un problema de desplazarte más de 2 cuadras para lo que necesitemos. Así que no, la verdad es que soy bien excepcional en ese sentido. Y Alex, ¿cómo has vivido esta cuarentena? ¿Cómo has pasado estos días? ¿Cómo has visto desde tu plataforma Infomigra que la gente, que los migrantes que viven en Chile y que son usuarios de Infomigra van llevando esta situación? Bueno, mira, yo acá en el Refugio de los 33 estamos bien hace como 1 mes, y yo también en 1 mes y tanto en confinamiento autoimpuesto, pero desde esta posición de privilegio, viendo con preocupación todo lo que ha sido el aumento de casos de problemas de migrantes en la frontera, que han querido retornar a su país, en el caso de la comunidad boliviana, peruana, y también, como tú mencionas en la plataforma, el aumento de las consultas en temas laborales y el seguro de cesantía. Ahora se viene el tema de los arriendos también, de que van a haber muchas personas que van a votar por el tema de no poder pagar los arriendos. Y vemos con preocupación todo este contexto, en la recesión que se viene económica, el reestallido social, y cómo esto va a afectar a nivel local como también a nivel global, porque el COVID no solamente nos va a decir, oye, tienes que ir a tomarse un café con los amigos a 1,5 metros, 2, sino que la lógica de las fronteras, del concepto de extranjero, va a ser reinventado. Y eso va a traer un desorden respecto a lo que conocemos, la información, los datos y las leyes, que puede tener un impacto quizás para mal. Esperemos que no. ¿Por qué? ¿A qué te refieres con que va a ser reinventado? Es que, mira, el tema del concepto de extranjero siempre viene con esta imagen de que incluso dentro del reglamento del 84, de los reglamentos anteriores de los 50, la ley del 75, siempre es puesto como una persona que es una amenaza. Siempre es una persona que puede traer algo malo, que puede traer algo desconocido, y que incluso nosotros en Chile ya lo vivimos con este caso de los chicos haitianos en Valdivia, que fueron acusados de que importaron la lepra y que vivieron casos de xenofobia el 2017-2018. Ahora nuevamente vamos a tener en la idea de este virus que toda aquella persona que viene de afuera, viene del externo, que está contaminado y que puede venir a contaminar nuevamente el territorio que está sanando en esto. De hecho, históricamente hay mucho estudio respecto al impacto sociocultural que ha tenido el tema de las pandemias. En la Católica se hizo un conversatorio a través de otras plataformas también respecto a esto, el impacto que tiene la pandemia respecto a la consideración del sujeto y cómo socialmente también se reformulan esta idea. Bueno, Bauman respecto al tema extranjero lo retrata, como también este libro de El extranjero, no sé si lo has leído, también, de Alberto Camus, que dice como, oye, lo que viene afuera, ojo, peligro, y que este parece ser la tónica. De hecho, recabé algunos links y les voy compartiendo para que vean cómo se ha ido poniendo un poco la cosa y para que se reflexione sobre ese tema.
Sí, de hecho, eso también, bueno, va de la mano con todo este discurso que tiene este gobierno particularmente de como la lógica de la guerra, ¿no? O sea, en octubre ya vimos que el presidente dijo que estábamos contra un enemigo poderoso y no sé qué, y fue lo mismo que repitió hace un par de semanas. Entonces también es una lógica particular que tiene este gobierno con el tema de lo extranjero, del otro, del enemigo. No, pero si me permiten, esta cuestión del extranjero, del enemigo, es una cultura, digo yo, internacional, mundial, y no va solo ni de Chile, de otro país, porque igual hablando del extranjero, como acaba de hablar Alexis del libro de Albert Camus, L'étranger, pero es otro concepto, sí, esto hubo en cierto tiempo, pero ahora el problema es que también la gente que están en el país, en cualquier país, si los suyos están fuera, están esperando, es que ahora el extranjero incluso está esperando, aunque esté en cuarentena, porque igual están interviniendo la familia al lado de los servicios consulares de la extranjería para hacer llegar este extranjero que está afuera. Sin embargo, el problema que preocupa es estos que han demandado el asilo, que están confinados en campamentos, está muy peligroso porque igual están muy arriesgados a la contaminación. La segunda es que los migrantes que están en las cárceles, que están cumpliendo se condenan en cárceles, y por lo cual aquí hay que activar este proceso de intercambio, de intercancelamiento para que puedan terminar en su país, o quizá para que haya Marruecos, por ejemplo, ya hemos indultó el rey como a 6.000 personas de cárcel para que no haya este entasmo, y por lo cual llegó ahora la migración tiene... Aunque se han cerrado los aeropuertos, pero también creo que siguió vía terrestre una migración clandestina, y lo que está complicando la cosa. Sin embargo, yo creo que hay unos países que lo han tomado un poquito, creo que con más seriedad han podido prolongar la estadía de 180 días, 160 días con lo que está pasando en los países, para poder un poquito ayudarles a superar. Incluso hay unos países europeos donde algunos ciudadanos han dicho, nosotros nos quedamos en casa, pero ellos tienen que regresar a su país. Es que la cuestión migratoria a nivel mundial, internacional, está sufriendo un nuevo pacto que está afectando y a los que están en el país y a los que están fuera. Y este... Sí, de hecho... Dale, Alexis, dale. Yo quiero tomar un poco las palabras de Kenza para dar dos ejemplos respecto a esta situación, que efectivamente vemos como, por ejemplo, en Lesbos y en Grecia se están dando casos de campamentos de refugiados que están siendo atacados por la ultraderecha, diciendo que son personas portadoras del virus, y en donde han atacado incluso a niños, han incendiado campamentos. Y acá también en Chile, por ejemplo, la NECFRON, que es el Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera, en conjunto con los cabildos penitenciarios, hicieron un informe sobre el estado de las personas privadas de libertad migrantes en el norte de Chile, y vemos que la gran mayoría de las personas que están ahora en las cárceles migrantes son personas que tienen sanciones menores y que están expuestas a estar encerradas en condiciones precarias de lo que son las cárceles en nuestro país. Y eso supone un reto súper grande, porque efectivamente, como dice Kenza, tenemos gente que efectivamente quiere volver a su país y se están deteniendo en la frontera, y se está poniendo una gran interrogante, porque no solamente preguntarnos quién va a entrar a un país, sino también quién va a poder volver a su territorio. También lo tenemos con el caso de los venezolanos, y acá me gustaría compartirle un link respecto a un mapa en tiempo real que está desarrollando la OIM respecto a los DTM, que son informes en tiempo real, respecto a cómo están apareciendo las restricciones de movilidad en el mundo, para que lo puedan compartir. Y ahí tiene un mapa interactivo y tiene también tablas y Excel respecto a cómo cada país en el mundo ha reaccionado a este hecho. Y ahí también, por último, para cerrar, les quiero comentar que he hablado con algunas misiones diplomáticas acá en Chile, y me han comentado que, por ejemplo, toda esta locura del carnet COVID de Mañalich, que en Europa se lo tomaron bien a la gracia, al parecer la aerolínea están pensando en exigir que las personas, para que viajen, por lo menos a corto o mediano plazo, tengan que demostrar con algún documento que no tienen ni virus. Y eso dice, wow, o sea, ¿cómo voy a demostrar yo? ¿Me lo va a entregar el Estado? ¿Cómo voy a pagarme ese examen? ¿Quién va a normar eso, que por ejemplo las líneas aéreas pidan un documento de esa índole ante el virus? ¿Cómo va a afectar eso una barrera más para la movilidad?
es un temazo. Un temazo. O sea, a ver, estábamos en un escenario distinto hace 5 meses atrás. ¿Cómo va a afectar el virus a los estados-nación con el tráfico de personas? ¿Se van a poner más barreras al libre tránsito, o sea, al tránsito de personas? ¿Ya va a dejar de ser tan libre el tránsito de personas entre un país y otro? Incluso yo pensaría entre una ciudad y otra. Si están hablando de que esto se va a demorar por lo menos un tiempo largo, o sea, incluso hablan de 2 años. Mira, yo tengo la sensación que hay 2 lecturas que uno puede dar en materia de las migraciones, del impacto que va a tener. Obviamente hay una lectura de corto plazo en la cual es cierto todo lo que se ha dicho. Efectivamente, la tendencia a complejizar la realidad migratoria, a echarle la culpa de todos los males que se vienen, obviamente es algo que se está dando y se va a dar. Un dato respecto a lo que decía Alexis sobre el tema carcelario: el problema, más que el tipo de delito que han cometido los extranjeros, tiene que ver con que existe una relación absolutamente inversamente proporcional entre los que están en la cárcel, en prisión, privados de libertad, por estar imputados, en calidad de imputados, versus los que están condenados. En los nacionales, de las personas que están, de los chilenos que están en la cárcel, el 70% corresponde a condenados y el 30% corresponde a personas que se encuentran en condición de imputados, ¿ya? En los extranjeros es exactamente al revés. El 70% se encuentra en condición de imputado y el 30% en condición de condenado. Nosotros justamente en el libro que hizo el SJM con Lucía Damer, hicimos un artículo en que nos tocó justamente revisar ese caso y ahí están los datos sobre ese punto. Entonces, evidentemente las conclusiones que nosotros sacábamos al respecto era de que había, entre otras razones, un sesgo claro en términos de suponer que el sujeto extranjero es un sujeto más peligroso de que se fugue, de que no cumpla. En otras palabras, hay una mayor desconfianza y eso se nota en esta coyuntura. Pero lo que a mí me parece como más interesante va por un lado de lo que dice Jorge, que tiene que ver con cómo va a cambiar la estructura de los estados y al mismo tiempo cuando tú cambias la estructura de los estados, la naturaleza de los estados, finalmente también cambias lo que se entiende por el no súbdito de ese estado, el extranjero. Y yo creo que ahí hay cosas que no son tan obvias que van a suceder. Yo creo que lo que uno tiene que observar, me da la impresión, que lo que se viene es un proceso de reformulación de las matrices productivas de los distintos países, en donde se va a apostar mucho por la resiliación, por la resiliencia de las cadenas productivas, pero también de la industria nacional. Yo creo que se viene un proceso en el cual todos los países van a tender a tratar de asegurar determinados productos, determinada parte de lo que antes se importaba, para no pasar por las penurias que se han visto hoy día. Yo creo que va a haber una tendencia. El principal ejemplo es Estados Unidos, en donde uno observa que está esa tendencia. Yo lo que percibo en Europa, lo que se está discutiendo hoy día es precisamente qué tipo de industria, qué tan razonable era que se dependiera de China, por ejemplo, para el tema de las mascarillas. Entonces, se va a venir un proceso en muchos países en los cuales el proceso de industrialización va a ser un poco inverso a lo que venía sucediendo en las últimas décadas. Y eso va a significar necesariamente que en países como el nuestro, y particularmente en el caso de Europa, va a existir un déficit de mano de obra. Y esa mano de obra va a tener que ser cubierta de alguna forma. Y yo creo que lo que uno puede esperar que vaya a suceder en términos migratorios es que vayan a existir estructuras de tratamiento de la cuestión migratoria que se hagan cargo de esta realidad. Y por lo tanto yo miraría mucho lo que es la realidad de los países del Golfo Pérsico, incluso llegar a algunos países del Oriente, en términos de cómo se relacionan con los trabajadores que necesitan. Y por lo tanto lo que uno debería advertir es que debería existir una mayor apertura hacia la migración en cuanto a mano de obra, pero una mayor restricción en términos de los derechos a los cuales esos migrantes van a poder entrar. Y por lo tanto lo que uno debería asumir que debería pasar en la tesis que estoy proponiendo es principalmente que uno debería ver que se va a llamar más mano de obra, pero una mano de obra más precarizada en términos de derechos de incorporación, de integración.
es una mano de obra que yo creo que se le va a tratar bastante mal, pero mano de obra yo creo que se va a necesitar. Me da esa impresión, por lo menos en los países que van a tener este cambio de matriz productiva en que van a necesitar. Es decir, Europa no puede cambiar su matriz productiva si no es recurriendo a cuotas importantes de migración. El ministro de Trabajo, que es el que tiene dentro de su ámbito de migración, hace 4 o 5 meses aquí en España, antes de que pasara todo esto, ya había dicho que España necesitaba 2 millones más de migrantes. Entonces, lo que se viene, creo yo, insisto, yo no veo, creo que es poco realista asumir que viene una restricción de la migración, pero sí creo que va a venir una mayor precarización de la migración que se va a recibir. Ahí, por ejemplo, Rodrigo, un poco yo creo que efectivamente no se van a cerrar las fronteras, sino que va a haber un orden más selectivo respecto a que van a poner excusa para poder colocar más filtro y tamizar más la migración. Porque, por ejemplo, en lo que tú hablas en Qatar, en el New York Times salió un artículo la semana pasada en donde hablaba de los cientos de miles de trabajadores que están construyendo el estadio para el Mundial de Fútbol y todo este rollo, y que eran personas que eran básicamente de África y del sudeste asiático, que hoy en día están en uno de los gobiernos y estados más ricos del mundo, pero que viven en campamentos de casas de zinc y que nadie le ha preguntado qué es lo que necesitan, si quieren volver a su país o no, y están totalmente precarizados. Entonces, yo creo que ese es el futuro. Es decir, yo creo que, a ver, hoy día entre los sistemas migratorios a nivel mundial, tú tienes 4 realidades que persiguen el eje derechos versus cantidad de extranjeros. Y ahí llaman de extranjeros más que otros y otros que le dan más derechos que otros. Dentro de los que dan menos derechos y reciben menos extranjeros está Japón, los del sector oriental. Dentro de los que dan más derechos y reciben más extranjeros están, no cuesta entenderlo, pero están Canadá, Estados Unidos, que son los países que se construyen a partir de la migración. Pero en la zona intermedia se encuentran países como los del Golfo Pérsico, que son los que tú pones de ejemplo, que tradicionalmente han relacionado, de hecho, son los que se llaman contract labor, es decir, son países que su migración, los derechos del migrante son aquellos que establece el contrato. Y por lo tanto, esas personas no tienen reconocidos por el Estado más derechos que aquellos que están contenidos en el contrato. Entonces, claro, va precisamente por eso, pero eso no es novedoso. Eso es ni tampoco empezó con la preparación del Mundial. Esa es la estructura migratoria que hace que países como Dubái tengan 90% de población extranjera, porque ellos nunca tienen una incorporación. De hecho, una mujer se embaraza y la mandan de vuelta. No existe la posibilidad de tener relaciones afectivas con nativos. Entonces, claro, yo lo que digo es que uno tiene que estar mirando esa zona, porque yo creo que la tendencia, el incentivo perverso para los países que van a demandar esta migración va a ser por ese lado, va a ser por el decir, bueno, recibámoslo, aprendiendo malamente las lecciones del trabajador invitado en Alemania. Entonces van a decir, bueno, el error que cometimos ahí fue que nosotros dejamos que se quedaran. Bueno, no, cerremos las posibilidades para que una vez que no nos necesitemos, se tengan que ir. Yo creo que eso es lo que uno va a ver en las legislaciones, en lo que se viene. Yo creo que va a ir por ese lado. Pero estoy de acuerdo contigo, va a haber una preferencia porque vengan migrantes a trabajar. Yo no creo que sea a través de mecanismos selectivos, porque yo creo que la migración es selectiva por sí misma. Y por lo tanto, siempre los que llegan a los países, por regla general, son aquellos que pueden trabajar. Lo que uno tiene que hacer para evitar eso, para evitar el tema, lo que hacen los países, es cortar, por ejemplo, la reunificación familiar. Mira, antes de continuar con la conversación, que está bien interesante, por lo que escriben acá nuestros escuchas, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a aprovechar de saludar a quienes están en sintonía, a Vanessa González, a Víctor Angulo, Joanel Pérez, Patricio López, Javier Velázquez también. Les voy también a pasar los saludos. Rodolfo Noriega manda un saludo, dice que gusto verlo y señala que Italia regularizó a los inmigrantes trabajadores agrícolas. Y Patricio López señala que muy interesante el tema. Tendré que seguir viéndolos en diferido. Saludos. Patricio anda fuera de Chile, ¿no? Sí, saludos. Creo que se van a crear estatutos aún más diferenciados para migrantes versus connacionales para asegurar la mano de obra sin asumir costos para los estados. Tal cual. Vamos a hacer un alto musical, así que Virginia, preséntanos a quién viene. Yo te voy a tirar la cortina
antes de volver con la conversación. ¿No tiene música? Siempre, siempre abren con música. Todas las semanas, Virginia presenta bandas y músicos emergentes. Contacta a Virginia si quieres que tu música suene en el programa. Virginia, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Bueno, hoy nos acompaña una mujer, una voz muy bonita, que usa un instrumento bastante poco tradicional aquí en Chile, por lo menos, que es el cuatro, que se llama Rosario Alfonso. En su voz vamos a escuchar la presentación del tema que se llama De haber sabido. Hola Chile a todo color, soy Rosario Alfonso, cantautora chilena. Les dejo ahora una canción que compuse hace un par de años, se llama De haber sabido, está en el disco que publiqué el 2018, Lo Primero, y la pueden escuchar en Spotify, YouTube, las plataformas musicales en general, y me pueden encontrar en Instagram como Rosario Alfonso Canta y en Facebook como Rosario Alfonso Música. Ya, estamos de regreso acá en Chile a todo color. Estamos conversando con Rodrigo Sandoval, hoy transformado en académico, y es importante aclarar que la persona que sale en la foto es él, ¿eh? En la foto de promoción el que sale es él. Efectivamente Infeliz. es él.
Oye, quería yo hacer una Bueno, pregunta. aclaremos que la foto que salgo yo no soy la persona que dice aquí, sino que soy Virginia. También. No eres Juan Vázquez. Soy Juan Vázquez. Sí. Oye, quería hacer una pregunta, Rodrigo, porque me quedé mucho pensando en lo que estabas diciendo, sobre cómo un eventual cambio en los modelos de producción puede traer mayores flujos migratorios. Tú decías que esto no necesariamente va a llevar a que los migrantes tengan mayores derechos, sino que incluso sus vidas pueden precarizarse aún más. Pero en esa línea, y situándolo en la realidad chilena, ¿qué oportunidades crees tú que se abren en Chile para cambiar la forma en que el Estado se ha relacionado con los y las migrantes, considerando que estamos viviendo un proceso paralelo a la crisis, como es el proceso constituyente? Es difícil saberlo. Mira, es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que nosotros en Chile, en la crisis, en lo que está pasando hoy día con el coronavirus, yo creo que vamos a pagar, yo diría que 4 pecados fundamentales. El primero yo creo que es la desigualdad. Yo creo que va a morir más gente como consecuencia de que no resolvimos a tiempo nuestros problemas de desigualdad pendiente. En segundo lugar, el tema de la centralización. Es decir, aquí va a ser una persona entre estar en Santiago y estar en regiones, cayendo enferma con esto, va a ver más en riesgo su vida. Un tercer factor es el tamaño del Estado. Es decir, aquí nos vamos, por ejemplo, aquí las ayudas que tiene España son mucho mayores que las que tiene Chile, principalmente porque el gasto público representa en España un 43% del PIB. En Chile representa un 26%. Por lo tanto, las espaldas de un Estado, cuando se requiere de él, son menores. Y por lo tanto, también va a morir más gente como consecuencia de que el Estado no tiene tanto espacio para poder intervenir. Estas cosas también se van a replicar en la segunda tanda, que es la parte de la recuperación. Y el cuarto pecado, que es al que quería llegar, es el tema de la calidad de la política. Es decir, lo que uno está viendo hoy día es que no existe una clase política que esté en condiciones, que esté a la altura y que pueda dar respuestas para los debates y las preguntas que uno tiene que hacerse. Entonces, a tu pregunta, yo creo que no se puede contestar con certeza, porque yo te podría decir lo que racionalmente Chile debería hacer. Y lo que racionalmente Chile debería hacer es aprovechar una ventaja comparativa que tiene, y es que los flujos migratorios que llegan a Chile son flujos migratorios que no tienen complejidades en términos de integración, a diferencia de lo que pasa en cualquier otro lugar del mundo. Los flujos migratorios en Latinoamérica son principalmente intrarregionales, y por lo tanto tú no tienes problemas ni de idioma, no tienes problemas étnicos, no tienes problemas religiosos, que son los que complejizan la migración, sino que lo diga Kenza. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si nosotros habláramos racionalmente, lo que Chile debería hacer es aprovechar esa ventaja y valerse de una gran mano de obra, sobre todo tratándose de un país que todavía no ha tecnologizado sus procesos, porque en Europa buena parte de esa necesidad de mano de obra se va a resolver por la vía de la migración, con la regularización de la migración irregular que ya está, con la tecnologización y con la relocalización de labores productivas. Es decir, vamos a volver a la época de las colonias, en las cuales los procesos productivos de las grandes países tienen lugar en la periferia, asumiendo la periferia los costos que significan medioambientales, en términos de maltrato laboral y todo lo que se quiera. Pero yo siento que lo que va a suceder es eso. Ahora, Chile lo que debería hacer es aprovechar esta instancia para, por ejemplo, yo que lo que haría en este caso, yo habría generado un permiso especial de trabajo y de residencia temporal para la crisis, 6 meses. ¿Para qué seguir discutiendo con los que tienen residencia, no tienen residencia? Los dejo ahí, los dejo que trabajen, los dejo que hagan toda su vida. ¿Que van a entrar delincuentes? Van a entrar delincuentes, pero en 6 meses usted va a poder retomar ese proceso. La idea es que ese permiso no te dé derechos de subsistencia, pero en ese rato tú también vas a tener gente que se integra al mercado laboral, en un momento en que el mercado laboral lo necesita. Es decir, yo creo que todavía no están esos estudios, yo sé que un par de entidades lo están haciendo y que están tratando de analizar cómo es la migración la que está apoyando el proceso ahora crítico de la crisis y sobre todo lo que va a significar para la subsistencia. Entonces, a tu pregunta, para no correrme más, es decir, yo no soy optimista, yo creo que en realidad la clase política no está dando el ancho, no van a haber respuestas pertinentes y lo que nosotros vamos a encontrar son respuestas más bien populares que respuestas eficaces. Y por lo tanto, por 4ª vez en nuestra historia, nos vamos a afarrear la posibilidad que nos significaba la migración. Pero yo creo que está por verse todavía qué pasa con la ley de migraciones y está por ver sobre todo, porque lo que tiene la ley de migraciones que se está discutiendo es que le va a dar un amplio juego a la autoridad nuevamente para hacer la política la que defina qué pasa con los migrantes.
Y por lo tanto yo lo que veo ahí es que va a existir la misma precariedad de siempre, los migrantes van a seguir dependiendo de la popularidad que signifique trabajar con los migrantes en el gobierno, y bueno, no va a cambiar mucho. Pero más allá del caso chileno, el 10 y 11 de diciembre del 2018 en Marrakech se firmó el Pacto Mundial sobre Migración. Y, y con este nuevo contexto, aparentemente el multilateralismo es el que queda en juego, porque los países se empiezan a cerrar cada vez más ante la pandemia, o eso es lo que aparentemente sucede. No sé qué opina Kienza al respecto. ¿Son los estados los que se están cerrando más? No, pero yo creo que estamos anticipando. Igual el problema existe, pero si ahora digo que los países están todavía en dificultad con sus compatriotas que están fuera, con otros extranjeros que están en su país que quieren salir. Están todos perplejos y complicados para frenar la pandemia. ¿Cómo pueden superarla? Y por lo cual yo creo que esto es un problema que existe, pero igual yo creo que es un hecho quizá que todavía los países están atrapados, como digo, quizá unos quizá han sido preparados con antelación, que han tenido más tecnología, porque igual estamos viendo en las redes sociales unos que han estado avisados antes que otros de la pandemia. Sin embargo, esta pandemia que sorprendió, que yo veo que en el mes de marzo, casi o a finales, quizá febrero, marzo, todo el mundo está corriendo para cerrar sus fronteras. Primero para esta autoconfinación, para protegerse con todo lo que tiene dentro, que sea migrante, que sea autóctono, que sea nacional. Y por lo cual todavía sigue la gente fuera. Si estoy hablando, por ejemplo, de marroquíes, de chilenos, de otros, están todavía fuera y quieren volver al país. Los que solo estaban de vacaciones, que estaban de turistas, ni siquiera han podido entrar. Los que también están en el país y que quieren salir, o los que terminaron su permiso de trabajo y quieren regresar a su país, ni siquiera han podido salir. Por lo cual, después del coronavirus, de este brote, que no sabemos hasta qué tiempo esto va a durar, como dijo igual a Rodrigo, de que los sectores van a cambiar, la manera de producir va a cambiar, pero esto ni de un día a otro, porque igual la gente que acaba de recibir, los estados que acaban de recibir, están todavía bajo el shock, sorprendidos, están corriendo por un lado y otro para conseguir guantes, para conseguir aparatos respiratorios. Esto supera la preocupación de ver la migración como solución, igual hay departamentos que lo están haciendo, igual si estamos cerrando las fronteras, yo digo, siquiera a los cuadros de los países que están incluso, había médicos, había gente altamente, digo, científicamente, incluso médicos nuestros y otros que han estado fuera, y que el país necesita, pero que no han podido entrar, es una necesidad. Sin embargo, el miedo al virus está un poquito complicando, pero yo creo que dentro de 3, 4, 5 meses se damos cuenta de que está cayendo mucho, así que se va a empezar a, quizá no va a ser selectiva como dijo Rodrigo, porque igual está selectiva de sí misma, los que no pueden trabajar no vienen, va a haber una restricción quizá más sobre la reagrupación familiar, pero esto sí, quizá va a venir otra demanda de la migración, quizá no se van, pero igual estamos dando cuenta de que cuando llegó la pandemia, todo el mundo corrió hacia para comprar papas, comprar arroz en los supermercados para comer, y no para ir a industria, ni a la industria ni como digo, a la de lujo, ni al armamento, sino también hay que volver a reorganizar el sector industrial que se está requiriendo. Y lo que tuvo aquí la urgencia cuando estamos viendo lo de la alimentación y también el sector de salud, por lo cual quizá la gente va a intentar invertir más. Y cuando hemos visto en un video que está llegando en Facebook, de que cuando el presidente Macron se vio para hablar con el médico que ha autorizado el tratamiento con la clorofil, pues pregunta, ¿usted de qué país está? ¿De Líbano, de Marruecos, de casi todos extranjeros? Esto se rió porque se está dando cuenta de que los que están haciendo la sustancia que da sanitaria de un país o de otro son migrantes. Así que la migración, como dijo Rodrigo, es selectiva desde el principio. Igual hay sectores informales que aceptan cualquier mano de obra, pero igual esta dificultad de afrontar la migración
va a llegar dentro de meses. Mientras en el momento ahora yo creo que el problema es cómo salvar la vida de los que están en el país y sobre todo, digo yo, los que están sobre todo en los campamentos de refugiados, y esto es lo más complicado, que los que están en las cárceles. Esto para mí son quizás las prioridades para poder salvar y pensar en cómo solucionarlo. Yo por eso hacía la distinción entre la urgencia y lo que significa la recuperación. En la urgencia no hay ninguna regla, en la urgencia están pasando cosas muy raras. Justamente como dice Kenza, hoy día en la urgencia tú tienes países que no dejan entrar a sus nacionales. Mira el caso de Bolivia. Eso no tiene que ver con la migración, eso es absolutamente anormal. Lo que está pasando hoy día en España es que a todos los médicos que llevaban años, los profesionales de la salud, años tratando que les reconocieran el título para poder trabajar en España, y a los migrantes que llevaban meses tratando de regularizar su tema migratorio, les abrieron la puerta porque precisamente se les necesita. Pero yo por eso insisto, nadie puede pensar de que eso va a significar que se acabaron las barreras para el reconocimiento de títulos profesionales y que de ahora en adelante todos los migrantes del sector primario van a ser. Por eso es muy importante entender que lo que estamos viendo hoy día en ningún caso constituye la regla de lo que está por venir. ¿Y el multilateralismo en qué pie queda con lo que pasó con Estados Unidos y su salida de la Organización Mundial de la Salud? ¿En qué pie quedan los organismos internacionales? Noticia en desarrollo. No se puede saber. No sé qué dices tú, Alexis, o Kenza, ustedes son más internacionalistas que yo. Para mí es un signo político, porque efectivamente, como tú dices, ahora estamos en estado de urgencia, emergencia, y el polvo está suspendido en el aire y están pasando muchas cosas, y hay que esperar que se asiente para ver con claridad. Pero estos signos de seguir apuntando hacia el individualismo más que la cooperación son cuestiones que marcan no solamente las decisiones de Estado, sino también el cómo se conforma la idea cultural de cómo solucionar la emergencia, cómo afrontar estos grandes problemas. O sea, no puede ser que ante una crisis mundial tú te aísles al punto de dejar de lado una organización que está articulando a los demás países de manera multilateral, porque finalmente es decir, me voy a meter en mi isla, me voy a encerrar y chao con todo. Y esa es la respuesta que queremos tener, o sea, pensar que no estamos interconectados, que pensar que no somos redes, que tenemos interdependencia, como decían por ahí en la CEPAL. No sé, eso me produce, como esos símbolos me producen grande impacto, porque una cosa es lo que conversan los estados, las leyes, los estadistas, pero lo otro es lo que queda en el inconsciente colectivo de la sociedad y cómo en la cultura se van construyendo ciertos hechos políticos. Claro, a nivel es bien interesante porque hay una contradicción o hay una tensión entre lo que significan las relaciones globales entre estados y lo que significan las relaciones locales entre sujetos. Y uno observa que en estas crisis las relaciones entre sujetos se van haciendo más estrechas, más cooperativas, más integradas, a diferencia de lo que sucede en el plano global. Y son dos tendencias, y esas tendencias se van a tener que resolver en algún momento. Lamentablemente, a mí me da la impresión que se van a resolver para mal, va a influir más lo que viene desde arriba, porque uno observa que a nivel más social, a nivel más socioeconómico, uno ve más división que integración. Uno lo que observa es que esta cosa se está abriendo. A ver, yo voy a hacer una comparación, no quiero ser el típico que habla de Europa en comparación con Chile, pero esta comparación es necesaria. Yo en Chile he sabido de peleas por comida en supermercados porque queda menos. Aquí lo que me ha tocado ver es que las personas le ceden a los de mayor edad los huevos que quedan porque ellos pueden encontrar en otro lugar. Entonces, lo que quiero decir es en esa capa, es en la capa de las relaciones más sociales, en las diferencias, por ejemplo, lo que yo les hablaba de la desigualdad. Créanme que si quieren saber cómo viene el tema social, aquí vamos a tener que poner atención en cuáles van a ser los criterios para escoger a quién le pasamos el ventilador que hay que pelear entre dos personas. Porque en España te puedo asegurar que el criterio sanitario, mayor viabilidad, es decir, el joven por sobre el viejo, el sano respecto al enfermo de cáncer, que son criterios odiosos, perversos, pero son necesarios. En Chile, ¿de verdad ustedes creen que a un tipo del barrio alto de 80 años le van a quitar el ventilador para pasárselo a un cabro con vitalidad asegurada de 20 años?
Entonces, ese tipo de cosas que están pasando hoy día van a tener consecuencias en lo que venga socialmente después, y ahí es donde se va a resolver esa tensión que te digo respecto de la cooperación o el aislamiento. Claro, es que ese es un rollo que, como bien decía Jorge al principio, se viene arrastrando, y también lo mencionaba Bárbara respecto a lo que pasó el estallido social. O sea, un tema de que no tenemos tejido político, no tenemos solidaridad, no hay interdependencia, nos vemos como sujetos individuales, que vemos el mundo así, y que eso nos ha llevado a esta crisis, porque finalmente, si revisamos la historia respecto a todas las crisis de epidemia y pandemia, de hecho también le voy a tirar una investigación a Jorge para que la comparta, respecto a lo que fue 1374, 1530, 1870, 1996 con la gripe española. Vemos que todas esas fueron situaciones que en su época, con un ánimo de cooperación y centrado en el bien común, pudieron haber sido tomados de mejor manera. O sea, en el que estemos en este momento pensando, ¿le vamos a dar el ventilador a una persona enferma o no, a un chileno o un extranjero? Que yo creo que va a llegar eso. Es porque no hubo una preconcepción política de decir, ¿sabes qué? Tengo que invertir en salubridad pública y en investigación. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos esperando una vacuna? O sea, yo creo que si hubiese habido una inversión en investigación a nivel global y no hayan sido recortados los presupuestos a nivel global, porque esto es algo global, ya hubiésemos tenido una vacuna. Y esto no hubiese sido una crisis de esta magnitud. Pero eso presupone un cambio de chip respecto a ver la cooperación y lo que decía Raúl Previch en la CEPAL, de este tema de decir, oye, estamos interconectados y no solamente buena onda. Y es lo que decías tú, Rodrigo, respecto a que los gringos tienen que darse cuenta que ya se pueden creer que pueden hacer todo, pero le necesitan a los chinos para que les fabriquen las mascarillas más baratas, ¿cachai? Y en Europa pasa lo mismo, necesitan la mano de obra de inmigrantes para poder desarrollarse. Y así tenemos que ver que la inmigración se inserta dentro de este diálogo de interdependencia como los flujos que alimentan eso. Mi punto es que yo no sé si podemos hablar de los chinos o de los gringos, porque creo que estas sociedades se están dividiendo también. Entonces, por eso yo hablo de que es a nivel social en donde se va a resolver esta tensión, esta pelea entre el individualismo y el colectivismo. Es decir, ¿qué está pasando hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos? Claro, es que no son los gringos, es que la sociedad norteamericana está tan dividida como la chilena, y por lo tanto hay una propia tensión en la cual también estos dos modelos del individualismo versus soluciones más comunitarias también se está discutiendo, y por lo tanto ahí uno tiene que ver qué va a pesar más, esta influencia que viene desde lo global, en donde te invitan a salvar a los tuyos, o esta cosa que viene más desde abajo, en donde el instinto gregario de las personas está tratando de tensionar para que haya soluciones más colectivizantes. Yo no, de verdad no me atrevo a asegurar o a aventurar para dónde va este proceso, pero sí es evidente esa tensión. Bueno, perdón que interrumpa, pero no alcanzamos a despedirnos de Kenza, que tenía otro compromiso y se tuvo que retirar de la conversación. Me metí un poco a decir eso, pero es bien heavy. Yo quería hacer como un pequeño pantallazo a lo social que recién decían, y que es verdad que, bueno, Rodrigo, tú no estás aquí en donde estamos nosotros, que es en Santiago, pero yo veo que también socialmente nosotros los que vivimos aquí nos estamos dando cuenta que podemos ser solidarios y que la solidaridad está funcionando. O sea, en pequeños territorios, cada vez se ve más esta solidaridad. Hay ollas comunes, los vecinos están organizados para ser solidarios con sus vecinos mayores o con las personas que por ahí tienen alguna dificultad de movilización, y eso se ve. En cuanto a la migración, yo siento que ahí estamos bastante flaqueando, y sobre todo haciendo mención un poco como a este estigma que aún tenemos los migrantes, y sobre todo los que son afrodescendientes, porque la semana pasada hubo un confuso y muy desagradable episodio en un lugar público, donde hasta una persona haitiana recibió hasta patadas porque supuestamente tenía aún que estar en cuarentena,
y fue a cobrar su seguro de desempleo. Entonces, vemos que cómo fue la reacción, y yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si la que hubiera ido ahí, en ese lugar, hubiera sido yo? Que soy más o menos no negra, digamos. ¿Cómo es la reacción? Entonces, yo creo que si bien la solidaridad se ve, yo lo veo en el territorio, lo veo en la gente, común, también se ven estas otras diferencias que son bastante inhumanas. O sea, yo de verdad que con esa imagen, mi corazón se rompió, así como... Yo soy escéptico y más bien pesimista respecto a lo que tú indicas. Yo no me compro estas cosas de que hoy día somos más colectivos que antes, aun cuando yo afirmo esa tensión. Y te voy a dar un ejemplo, 27F. Yo soy de Talcahuano, y en Talcahuano hay experiencias y relatos hermosísimos de lo que pasó el 27F y las semanas posteriores, donde siempre te decían, te van a parecer conocidos estos relatos. No, es que yo nunca he hablado con mi vecino y ahora me estoy juntando con él para cuidar el barrio. No, es que yo nunca me había preocupado que tenía una abuelita que no tenía quien la acompañara. Claro, a todos les nació este instinto comunitario. ¿Cuánto duró? Entonces, lo que uno tiene que plantearse aquí es, finalmente, también en términos de las personas que tenemos algún nivel de opinión pública, también cuidar esto. Yo, por ejemplo, para mí, la situación del haitiano que tú comentas, para mí no es relevante el tema del haitiano. Yo creo que era, perdona, lo voy a decir en estos términos para caricaturizar, pero es un guardia, cabeza cuadrada, que le pega una patada a un flight en una situación de vulnerabilidad. Y habría sido el mismo escenario. El tema del que sea haitiano no fue relevante. ¿Qué es lo que pasa? Que el modelo, esto Foucault podría explicarlo mejor, digamos, pero el modelo te aniquila, porque el modelo te dice, oye, fíjate, nadie ha puesto atención en esto. El sujeto fue a buscar la única posibilidad que tenía de llevar dinero a su casa. Eso yo no lo he escuchado en ningún debate, en ninguna opinión, sobre todo con el tema de la patada, que era haitiano o no era haitiano. Oye, es un tipo al que el Estado lo pone en situación, el sistema lo pone en situación de que el único recurso para obtener dinero, que además es un dinero propio, es acceder a servicios. Y el propio Estado lo excluye de allá por una mala información, porque además después se supo que el tipo ya había sido dado de alta, en fin. Entonces, lo que quiero decir es un sistema que está generando sujetos de desecho y sujetos que no lo son. Y obviamente eso genera desafección. El tema de mi tesis, yo estoy trabajando mucho en el tema de cohesión social. Y justamente los mecanismos de inclusión y exclusión son lo que determinan la viabilidad de los sistemas políticos. Y lo que yo creo que está pasando en Chile es precisamente eso. Lo que está haciendo quiebre es el sistema organizativo. ¿Y es por qué? Porque los mecanismos de exclusión y inclusión, muy en el lenguaje de la CEPAL que le gusta tanto a Alexis, no están operando para generar vínculos de pertenencia respecto a los sujetos que son parte de la comunidad política, con independencia que sean extranjeros o no. Es que ahí yo, Rodrigo, respecto, claro, al tema del capital político, el capital cultural y todo eso, yo creo que hay mucho que cortar y hay mucho que averiguar y que investigar. Pero yo creo que acá hay, claro, es cierto, o sea, nos vemos la precarización de trasfondo que hubo en este caso, pero yo creo que, como bien tú dices, acá es un tema no solamente hacernos los solidarios una vez al año con una donación a una campaña colectiva por el tema de los minusválidos, sino con temas de esas personas con capacidad diversa, disculpen, sino con hablar más realmente de justicia social. Y acá me tomo un poco de las palabras de Mariano Puga, la última que escribió respecto a de qué sirve que hablemos y si no tenemos obras reales, del padre Hurtado también, respecto a que hay que hacer obra realmente lo que es la justicia, y que acá, si bien es cierto, este es uno más de los casos que hay, yo creo que sí hay una responsabilidad de fondo y que tiene que asumirse, y un poco lo ha expuesto María Miletti Yux, respecto a decir que estamos ante una sociedad racista e instituciones racistas. ¿Por qué? Porque después el otro día salió la AFC justificando al guardia. O sea, está bien, es una persona que quizás no tenga la educación, pueden haber miles de variables. Y claro, el sujeto puede también ser vulnerado también. Pero no puede ser que una institución de Estado justifique una agresión racista hacia una persona que fue efectivamente a tratar de no estar tan precarizada. O sea, acá, Rodrigo, acá ya yo creo que llevamos años de gobierno en donde
acá hay una irresponsabilidad por parte de las instituciones políticas, sociales y estatales, en donde no se toma peso lo que se dice. O sea, también veamos lo que señaló el ministro de Salud la semana pasada, en 5 segundos, lo cual refirió a personas migrantes ilegales que no se dejaban hacer el examen del coronavirus. O sea, personas ilegales y que no se dejaban hacer el... No, yo creo que él tiene toda la razón. Yo creo O sea, que sí, pero... Lo que Sí, es cierto, lo pero... que omitió es que los migrantes tienen miedo del sistema por culpa de la política de este gobierno. Nosotros también teníamos migrantes irregulares, pero yo te habría asegurado que si nosotros hacemos una campaña sanitaria como la que se necesita hoy día, los migrantes no se abstienen de ir porque tienen miedo de que los van a echar en un avión y van a salir en la segunda al otro día en una portada tenebrosa. Claro, y ahí tenemos, y ahí tenemos vulneración a derecho internacional y todo respecto a las expulsiones masivas. Pero ahí yo creo que el tema de fondo va en cómo hacerse responsable de cómo tratar la información. Lo mismo los dichos que hubieron respecto al que viene a hacer daño le damos machete. O sea, yo me sentí en 100 años de soledad cuando escuché eso. Yo dije, esto van a llegar los buen días acá y van a tirar machete para todos lados. Sin la cadencia literaria de eso, porque el problema es que tenemos la historia, pero no tenemos el verso, digamos. Claro, pero ahí en el fondo de eso va en que tiene que haber una responsabilidad institucional de hacerse cargo de lo discursivo, pero también de lo práctico. Yo, por ejemplo, pongo un tema que ha sido súper bullado respecto al tema de esta extensión de cédulas, por ejemplo, que hicieron primero para la comunidad chilena y luego para la comunidad extranjera, en donde tenemos que hay una buena voluntad de asumir toda esta realidad de emergencia y urgencia por parte del Estado, pero debido a la poca información disponible que hay tanto para los migrantes, tanto como para también funcionarios del Estado y funcionarias, ha producido una serie de problemas. O sea, por ejemplo, tenemos mucha gente que es incapaz de cobrar sus seguros de cesantía, o no pueden hacer las transacciones en el banco para los finiquitos, o no pueden pagar las deudas, o hay una serie de temas de interoperabilidad y transparencia y acceso a la información que son barreras que están complejizando este proceso. Lo mismo el tema del acceso a FONASA. O sea, acá tenemos gente... A nosotros nos Infomiran, todos estos casos de gente que todos los días nos dicen, oye, yo aplico, nos mandan los documentos, los revisamos, aplica la extensión de cédula. Van a FONASA y ¿qué pasa? No, usted no, porque usted lo tiene vencido. Le decimos, vaya igual con la solicitud de visa y todo el tema. Aún así, lo rechazan. Y eso en una situación de emergencia y urgencia es una cuestión crítica. Es una cuestión que... Perdón que me metan eso, pero es que ahí lo que hay son ideologías no declaradas de un gobierno, en términos de precarizar intencionadamente a una persona, porque el caso de FONASA que tú pones es un caso que está resuelto. En el caso de FONASA no es necesario, desde el año 2015, que fue que firmamos el convenio, bueno, tú lo sabes, no es necesario ni siquiera tener cédula. Una persona en situación irregular tiene cobertura completa en el sistema sanitario. Y entonces, cuando tú te das cuenta de que eso se ha ido reversando, la experiencia mía respecto a los funcionarios públicos es que un funcionario público... El problema de los funcionarios no es que cambie el criterio sin autorización. El problema del funcionario público es que cuesta que lo cambie. Por lo tanto, si los funcionarios hoy día no están reconociendo ese tipo de cosas que ya estaban siendo aceptadas, significa que existe una instrucción en un sentido opuesto a lo que se está otorgando. Entonces, claro, y ahí es donde yo digo que hay una contradicción respecto a lo que reclama, lo que argumenta Mañalich como un problema de por qué no se llega a las prestaciones sanitarias. Claro, porque el mismo discurso del terror, cuando las personas están percibiendo que existe una animosidad respecto al extranjero, obviamente no se van a atrever a ir a hacerse el control. Claro, bueno, y eso también va de la mano respecto a lo que es el marco legislativo en el que estamos hoy día. De hecho, yo me puse a revisarlo ayer, y es un pequeño ejercicio de, por ejemplo, preguntarme si es que efectivamente todo este tema del COVID, de la pandemia y la epidemia puede significar una barrera aplicable. Y ahí, por ejemplo, haciendo una primera pasada, según la ley del 75, la actual de extranjería, el artículo 15, inciso 5... Es causal de prohibición. Es causal de prohibición. Y lo mismo con el reglamento del 84, el 26, el 90 y el 15, que incluso pueden denegar el otorgar una visa a una persona que pueda contraer una enfermedad. Incluso una persona con visa, en la frontera tú puedes impedir que entre por esa razón. Claro, y eso es para mí es una cuestión preocupante. Pero eso, perdón, te voy a ser honesto, eso pasa en todas las legislaciones. Es decir, el criterio sanitario siempre está presente como una naturaleza y ha existido siempre. De hecho, la primera norma que reguló, que controló el ingreso de extranjeros a Chile
es precisamente, perdón, la primera es los europeos no españoles, pero después la siguiente fue precisamente de origen sanitario. Eso no es tan raro. Yo lo que yo veo aquí sí es que efectivamente existe un relato, existe una forma de comprender la migración y que después se espera de que los migrantes confíen en la autoridad cuando la autoridad hace un discurso político a partir de la criminalización de los extranjeros. Claro, y ahí por ejemplo, Rodrigo, efectivamente, de hecho la mayoría de los países, antes de lo que fue el ataque terrorista de la Primera Guerra Mundial, que fue donde se estableció como el tema migratorio, efectivamente las primeras fronteras eran sanitarias, por este aprendizaje que hubo de las pandemias y todo. Pero ahí, por ejemplo, ahí como tú dices, yo creo que hay que sentarse a reflexionar respecto a que después, como bien tú dices, nadie sabe lo que va a pasar, pero uno de los caminos posibles es ver qué va a pasar con nuestra legislación y qué va a hacer al respecto, tanto a través de un decreto o a través de la misma ley. O sea, se va a volver a impulsar. Y ahí, por ejemplo, le voy a mandar a Jorge para que comparta una noticia del 2018 también, cuando hizo bulla respecto a los criterios que le estaban pidiendo los venezolanos que informaran para solicitar las visas consulares. Y ahí incluso se puso un poco en boga el tema de que preguntaban enfermedades preexistentes y estuvo el tema del VIH. Y cómo eso pueden ser criterios que, bajo un contexto como esto, pueden ser, justificados. O sea, tú dices, claro, efectivamente todos los países del mundo tienen criterios y tienen estas legislaciones, pero finalmente, ¿dónde está el criterio, por un lado, científico, que hemos visto que el gran ausente, esto a nivel global, y por el otro, el tema social humano y el tema de la justicia social, antes de decir, claro, el país tiene el derecho a dirimir quién entra o no, pero también bajo qué criterio y cómo se justifica eso. Y que sea transparente. Es que yo de nuevo soy nuevamente amargado. Yo creo que el cambio social no viene por hacer cambiar a los cabezaduras una mentalidad que han tenido eternamente. Entonces, lo voy a decir, perdón, voy a ocupar una cuestión poco correcta, pero a la derecha no le vas a cambiar la lógica. No, si eso no va a pasar. Es decir, pero tampoco tiene relevancia que le cambie, tampoco le tiene relevancia hacer, o sea, para ellos no tiene relevancia hacer algo distinto. Para ellos es juego hacer lo que están haciendo. De hecho, la utilización política y comunicacional resulta obvia. A mí no me resultó obvio en el primer instante, debo reconocerlo, pero sí, hoy resulta absolutamente obvio. O sea, fue primero la portada y la segunda, después fueron las declaraciones de Piñera en el sur, después vino las declaraciones de Mañalich, después aparecieron la señora en Plaza de Armas, que era colombiana, después apareció el haitiano en la AFC, y es la misma lógica comunicacional con que operaron las expulsiones, con que operó la presentación del proyecto, la reposición del proyecto de ley de Piñera. Nosotros siempre con Jorge tenemos la misma discusión y claro, Jorge le ve como una intencionalidad reflexiva a esto. La verdad es que yo, de mi experiencia con la derecha, es que nunca han tenido una mayor comprensión, alguna mayor capacidad reflexiva. Y por lo tanto, lo que uno observa en el caso de la derecha es que de verdad es una forma de interpretación del mundo. Es decir, ellos todo lo resuelven. La derecha, en términos de política pública, todo lo resuelve. Expulsando, excluyendo, encerrando y prohibiendo. Tú búscame una política pública de la derecha en la cual haya gestionado una cuestión de una forma distinta. Porque es una lógica. Es como lo que hablaban de Piñera. De que Piñera, oye, si Piñera todavía no logra entender cuál es el problema, porque para Piñera es todo un tema de propiedad. Me refiero a la foto que se sacó en la Plaza Baquedano. La única razón por la que Piñera pudiera entender que no puede ir a la Plaza Baquedano porque es propiedad de otro, y como no es propiedad de nadie, él no entiende esto del valor simbólico, de las dimensiones en términos del valor social que se le atribuye a ciertos espacios, porque la derecha tiene una limitación estructural, tiene una forma estrecha de ver las cosas. Estoy hablando de la derecha chilena, es decir, hay otras derechas, digamos. Entonces, lo que te quiero decir es que este tipo de cuestiones responden a un patrón absolutamente predecible. Tú no necesitas una campaña orquestada ni un diseño de la derecha para que una persona de un gobierno de derecha argumente que los migrantes traen enfermedades, que son un peligro. Yo no veo eso. Obviamente que a nivel periodístico hay cosas que son más sospechosas. La foto de la migrante con el niño el día que anuncian la cuarentena, obviamente hay cosas ahí. La expulsión en el avión en la noche, también hay operaciones.
pero de verdad yo creo que esta argumentabilidad respecto a los extranjeros, muchas veces, no digo que siempre, y siempre insisto que siempre tenemos esa discusión con Jorge, yo creo que muchas veces es más bien una convicción, una percepción, una interpretación del mundo que una operación. Oigan, perdón, pero se nos acabó la hora de programa. Agradecerle la presencia, también agradecer, ya que a pesar de que ya no está, la presencia de la embajadora de Marruecos, Kenza El Gali. Alexi, Rodrigo, gracias por recibir este contacto. Se hace difícil conversar estando todos tan lejos. Conversar quizás, hablar no tanto, porque parece que nos comimos todo. A la pobre Bárbara no la dejamos hablar más. No importa. Perdona. La tecnología lo hace posible, Jorge. No. Además que no nos hablamos hace rato con Alexi, digamos. Sí, la tecnología ayuda harto y nos permite estar todos juntos. Aprovecho de dar los últimos saludos que dejaron. Lorena Santa Cruz, deja saludos Luis Alvarado, quien dice: la ley en Argentina de migraciones garantiza los mismos derechos a un nativo por el hecho de estar radicado. El orden migratorio se viene debatiendo hace muchos años. La calificación de mano de obra, me preguntó si hay... Eso es un poco relativo. La Constitución establece distinciones entre los derechos para los nacionales y los derechos para los extranjeros, pero en términos de derechos sociales sí tienen una cobertura mucho más amplia. Pero ahí normativamente hay algunas distinciones. Y acá, aquí nos escribe Rodolfo Noriega, dice Rodrigo, acá no ha ocurrido lo que dijo Mañalich, eso fue ficción. Vanessa González, creo que habrá que ponerle bastante ojo al tema del cambio de matriz energética y productiva de los países a la luz del colapso de cierto modelo económico y la profundización de las degradaciones ambientales. El efecto de la migración va a ser determinante. Víctor Angulo, la derecha todo lo resuelve, excluyendo, prohibiendo, encerrando. Notable. Char Anslavel, ese hater, y no tengo más saludos por acá. Virginia, Bárbara, nos escuchamos. Nosotros vamos con un especial el miércoles y la próxima semana ya estamos todos juntos de vuelta. Maravilloso. Agradecerle a la gente de Radio Juan Gómez Millas, JGM, a la gente de Radio Antonia FM, de la plataforma TECEN, de la Coordinadora Nacional de Migrantes. El amor es más grande que tu cuarentena, debería decir. De la radio Vive tu Puerto. No, sí, aquí los haters también aparecieron en bastante número. Nos escuchamos, y haters reales, no el hater ficticio que aparece realmente, sino que... Ya, pero ni nombrarlo. No, si no, ni lo nombré. No vale la pena. Así que nada. Nos escuchamos el próximo miércoles. Y gracias por todo. Que estén bien. Chao. También que estén bien. Chao. Sí. ¿Y qué hacemos ahora? Puedes compartir este capítulo en redes sociales. ¿Dónde lo encuentro? En Spotify, eBooks, Facebook, Instagram y por supuesto en revistaazul.cl. Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones. Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en revistasur.cl y chileajeno.cl. Dentro de 7 días volveremos a esta misma radio. Y recuerde, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.